Sí, estamos viendo el tercer requisito bíblico para ser apóstol, que es el realizar milagros, señales y prodigios, los cuales fueron característica del ministerio de los apóstoles. Y quiero que vayamos a Hechos capítulo 2, verso 43. Hechos capítulo 2, verso 43. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. El sello de su apostolado eran esas maravillas y señales. Hechos 4:33. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Entonces dice que con gran poder, el poder de Dios, ¿cómo se mostraba? En sanidades, en milagros, en prodigios, ¿verdad? Era el sello de su apostolado. Y también en el 5, capítulo 5 de Hechos, verso 12, Hechos 5:12, Hechos 5:12, dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces, por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, dice la palabra de Dios. Ese era el sello de su apostolado, que indicaba que realmente que ellos cumplían los requisitos bíblicos para ser apóstol, que vamos a enumerarlos otra vez. En primer lugar, ser escogido por Cristo. Luego, haber estado con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Y finalmente, milagros, señales y prodigios que caracterizaron sus ministerios. Los tres requisitos bíblicos para ser apóstol. Ahora, algunos me dirán, bueno, pero entonces Pablo no conoció a Jesús. No tuvo oportunidad de tener interacción con él. Pablo no, me dirían algunos, no cumple este requisito de que haber estado con Jesús desde su bautismo hasta su ascensión. Pero quiero decirles una cosa, Pablo vio a Jesús y fue escogido por él como apóstol a los gentiles. Vamos a ver eso en Hechos 26. Hechos 26. Pablo, el apóstol, vio a Jesús y fue escogido por él como apóstol a los gentiles. Hechos 26, 13. Hechos 26, 13 y quiero que leamos hasta el verso 17. El 13 dice, y cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Fíjense lo que quiero que pongan su atención en eso. He aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti todavía, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Y luego el 18 da el ministerio de Pablo, pero aquí el enfoque, quiero decir que el Señor Jesús apareció a él, y el propósito por el que se apareció a él, dice, para enviarte a los gentiles. Fue comisionado, fue seleccionado, como vimos que era la palabra escoger, y elegido por el Señor Jesucristo para ser apóstol a los gentiles. Vamos todavía a otro texto, 1 Corintios 15, 8 y 9. 1 Corintios 15, 8 y 9. Dice,
Para fines de entender mejor, quiero que vayan conmigo desde el verso 3. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aquí vienen las apariciones después de resucitado. Verso 5. Y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7. Después apareció a Jacobo, su medio hermano. Después a todos los apóstoles. Y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, porque no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Él apareció como por último, con un abortivo, como fuera de tiempo, un abortivo fuera de tiempo, como fuera de tiempo ya, me apareció a mí, pero por la gracia y la misericordia de Él, apareció y Él mismo lo eligió, lo seleccionó y lo escogió para ser apóstol a los gentiles. Ahora, Pablo vio a Jesús y fue escogido por Él como apóstol a los gentiles. Ya vimos todas estas cosas, ¿verdad? Ahora, Jesucristo es el apóstol de apóstoles. Fíjese, aquí tengo que mencionar otra cosa. Hay un hombre por ahí en Centroamérica, de cuyo nombre no me quiero acordar ni siquiera, que dice que él es el apóstol de apóstoles. Esa es una blasfemia, porque la Biblia dice que el apóstol de apóstoles es el Señor Jesucristo. Vaya a Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. ¿Quién es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión? Confesión. Cristo Jesús. Cristo Jesús, nadie más. Él es el apóstol de apóstoles. Él es el apóstol por excelencia, en el que nosotros tenemos el fundamento, en el que nosotros tenemos nuestra confianza plena, en el que nosotros depositamos toda nuestra fe. Un hombre no puede tomar ese título para sí mismo, porque entonces cae en una herejía, cae en una blasfemia. El llamamiento de los 12 apóstoles fue singular y único, así como lo fue su promesa. El llamamiento de los 12 apóstoles fue singular y único, y así también fue su promesa. Vaya a Mateo 19, versos 27 y 28. ¿Verso qué? 27 y 28. Mateo 19, 27 y 28. Dice, verso 27, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Le dice Pedro al Señor Jesús. Verso 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Puede esto aplicarse a un pseudoapóstol moderno? No es posible. Esto es singular y único para los 12. Ustedes se van a sentar sobre 12 tronos y van a juzgar conmigo a las 12 tribus de Israel. Nadie puede tomar esa honra, nadie puede tomar ese privilegio. Que el Señor Jesús lo hizo porque simplemente por su gracia y su misericordia quiso escoger a quienes quiso escoger. Ahora,
Vaya a Apocalipsis 21:14. Apocalipsis 21:14. Dice, hablando sobre la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, dice 21:14 de Apocalipsis. El muro de la ciudad tenía ¿cuántos? 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres. ¿De quiénes? De los 12 apóstoles del Cordero. Y puedes subrayar los 12. El muro tenía 12 cimientos. Sobre los 12 cimientos estaban 12 nombres. Y los 12 nombres eran de los 12 apóstoles del Cordero. Hermanos, no se dejen engañar. La Biblia enseña que el llamamiento de los 12 apóstoles del Cordero es singular, único, irrepetible. Y ahora, en el sentido bíblico, no existe autoridad apostólica. Ahora, en el sentido bíblico, no existen los apóstoles así como fueron establecidos por el Señor Jesucristo. Hoy, en la actualidad, la autoridad apostólica solamente lo encontramos en un lugar. ¿Sabe usted dónde? En la Biblia, la palabra de Dios. Ella es la autoridad apostólica y completa para nuestra vida. Segunda de Pedro 1:19. Vamos a ver cómo lo declara el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces aquí podemos ver como la palabra profética más segura es la palabra de Dios. ¿Que no hay profecía? Yo no quiero que tú digas que yo digo que no hay profecía. Sí hay. La Biblia habla de dones. No estamos hablando ahorita de ese punto. Y entre ellos habla del don de profecía. Pero siempre que habla del don de profecía y de los profetas, dice que dos o tres hablen en orden y los demás juzguen. Y la profecía se tiene que examinar. ¿Cómo se tiene que examinar? De acuerdo a la palabra. Si no está de acuerdo a la palabra, deséchala. No es de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra regla, nuestra medida, nuestra autoridad apostólica y profética ahora es la palabra de Dios. Ella es la regla y ella es la medida, es nuestra única norma de fe y de conducta. Y si alguien minimiza o menosprecia la autoridad de la palabra de Dios, ten cuidado con eso, porque entonces está cayendo en sectarismo. Porque esa es la diferencia básica entre las sectas y la doctrina verdadera, la sana doctrina. La sana doctrina te dice que la palabra de Dios es la única autoridad apostólica y profética. Pero las sectas te van a decir, no, es la palabra de Dios más los escritos de Elena G. de White, los escritos de Russell, los escritos del libro del Mormón, los escritos de cualquier persona que se haya levantado como un líder de una religión falsa.